Listo, ya. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de Rodología y Fenómenos de Transporte, que tenemos todos los viernes al mediodía de parte del Laboratorio de Rodología y Fenómenos de Transporte. Una disculpa si hay ruido, porque estoy en un lugar público. En esta ocasión, pues nos va a presentar Itzel su tesis que va a defender para obtener el grado de licenciatura en Ingeniería Química. Su director de tesis es el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, para lo cual le voy a pedir al doctor que haga la presentación. Adelante, doctor. Okay. Igualmente, primero que nada, felicidades a Itzel, que ya está preparándose fuertemente para su examen, que será en mayo, creo que es el 3 de mayo, entonces estamos en los últimos detalles de este trabajo. Nos va a presentar un avance bastante fuerte de lo que sería el estudio de los mecanismos polímero solvente, polímero, polímero, de un modelo mecánico de Burgers, en lo que estamos trabajando aquí en el grupo, que son sistemas viscoelásticos lineales y no lineales. Entonces, su trabajo versa en el estudio de estos sistemas miscelares que se utilizan mucho en el fracking, en la cuestión de pinturas también, que son sistemas que se atraen por cuestiones eléctricas, y se reforman y se estructuran por efecto del corte, es decir, por efecto del flujo, ¿no? Cuando aumenta el sistema, su concentración, tienen varias geometrías, micelas tipo gusano, tienen esferas, lamelas, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, le damos las gracias a Itzel y bienvenida, y doy gracias a todos los participantes, a los coordinadores que están aquí, la doctora Catalina, el doctor Fausto, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres y a toda la gente que está en esta reunión. También saludos a la doctora Guadalupe de CIATEC, que está allá en León. Muchas gracias por hacernos el favor de estar en este seminario. Y pues Saludos. bueno, muchas gracias. Itzel, estás en tu casa y bienvenida, ¿eh? Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos. Pues sí, como lo decía el doctor Edson, estoy a punto de hacer el examen para la tesis, es el 2 de mayo. Y bueno, el tema es mecanismos inerciales y viscoelasticidad lineal de tensoactivos catiónicos. Como ya lo mencionó también el profe, pues vamos a ver las interacciones tanto polímero-polímero como polímero-solvente. Y bueno, comenzamos con... Permítanme tantito. Bueno, el contenido se divide en una pequeña introducción, los antecedentes, motivaciones, la hipótesis, los objetivos, nuestro marco teórico, el modelado matemático, las simulaciones, conclusiones, el trabajo a futuro y pues las referencias. Nuestra introducción. Bueno, para empezar tenemos que poner qué es la permeabilidad. La permeabilidad es la resistencia que presenta un medio a un flujo de algún líquido. Existe la permeabilidad dinámica, que sigue siendo esta resistencia que presenta un medio al flujo de un líquido, y esta va a depender de la frecuencia. Tenemos la permeabilidad estática, que es la misma resistencia, pero esta no va a depender de la frecuencia. Tenemos la permeabilidad real o de Darcy, que es para fluidos no newtonianos. Estas dependerán tanto de la geometría como del fluido. Y la permeabilidad es intrínseca, que es la de fluidos newtonianos, que solamente dependerán de la geometría. En la que nos vamos a centrar nosotros es en la permeabilidad real o de Darcy. Y vamos a ver cómo va a depender tanto de la geometría como del fluido que vamos a estudiar. Tenemos dos tipos de oclusiones. Tenemos las oclusiones periféricas y las oclusiones centrales. Las oclusiones periféricas son aquellas en las que las paredes del tubo son absorbidas por algún biopolímero.
Por lo tanto, el radio se hace más pequeño y las oclusiones centrales son aquellas en las que existe como una obstrucción en medio y el líquido va a fluir por la parte anular. La parte anular podríamos decir que es esta parte como azul fuertecita que está aquí, representada en la figura número 2. Y bueno, mi trabajo va a centrarse en los sistemas micelares, como bien lo mencionó el doctor Edson. Y bueno, ¿qué es un sistema micelar? Son aquellos que presentan entrecruzamientos físicos que dependen de la posición y del tiempo. Son micelas parecidas a gusanitos que se forman por enlaces débiles de fuerzas flexoeléctricas que se rompen y se vuelven a formar, y dando como resultado, pues, que se podría decir que son estructuras dinámicas o vivas, que al aumentar su concentración se entretejen y se hacen como redes, como se muestra en esta parte del dibujito, de la figura número 3. ¿Cómo se forma una micela? Bueno, se forman porque existen este tipo de estructuras que tienen una parte hidrofílica, que es como la cabecita, y hidrofóbica, que es como si fuera la colita. Las partes hidrofóbicas se juntan por repulsiones electrostáticas y comienzan a hacer este tipo y al añadir un electrolito, comienzan a hacer este tipo de estructura. Y una vez aumentada la concentración, se hacen este tipo de estructuras que se entretejen, como ya les había dicho. ¿Qué es la función de transferencia compleja? Ok, la función de transferencia compleja relaciona una variable de entrada con una variable de salida, por medio pues de dicha función. Y por medio de transformadas de Fourier-Laplace. Esta dependerá de las propiedades geométricas y del medio a través de ecuaciones constitutivas con las que se caracteriza cualquier fluido. Entonces tenemos una variable de entrada que podría ser un gradiente de presión con respecto a la frecuencia y tendremos como variable de salida pues un flujo con respecto a la frecuencia también. Antecedentes. Bueno, a continuación presentaré algunos artículos de los que obtuve alguna información y algunos conceptos que acabo de presentar, como puede ser este artículo de oclusiones en tubos inelásticos, en los cuales podemos ver conceptos como permeabilidad dinámica, oclusiones periféricas, oclusiones centrales, gradiente de presión, series de Fourier, y todo esto aplicado a sangre humana, en la cual vamos a ver algunas simulaciones que nos darán oclusiones versus hipercolesterolemia. También tenemos estos dos artículos que nos hablan acerca de microcanales y tubos elásticos. En estos también vamos a ver conceptos como pueden ser permeabilidad dinámica, el gradiente de presión portátil, las series de Fourier. Esto aplicado tanto a geometrías rectangulares como cilíndricas, también son para sangre humana. En el que sigue, ya podemos verlo aplicado a venas elásticas e inelásticas. Acerca de tubos elásticos, pues sí, ya es en venas elásticas, también en sangre, vamos a ver gradientes de presión, y de vamos a obtener datos experimentales que nos ayudarán para nuestras simulaciones posteriormente. Bueno, nuestra mayor motivación es muy amplia, ¿sí? Tengo compañeros que han hecho su tesis acerca de células ciliadas externas en parte del oído, donde se puede ver la amplificación y la contracción de distintos huesitos para que nosotros podamos llegar a oír. Como los artículos anteriores están más relacionados con los fluidos biológicos, que son la sangre, y pues las bombas peristáticas, que nuestras venas pues como que se extraen, se amplían y se contraen al momento de que pasa nuestro flujo sanguíneo, ¿no? Superfibras como las que trabaja el profesor Edson y liberaciones de fármacos. Pero yo en lo que me voy a centrar es
en la recuperación terciaria del petróleo. ¿Sí? Esta es muy importante y últimamente ha tenido una amplia pues han volteado a verla, ya que cuando se hacía la recuperación primaria del petróleo, se dice que en los pozos todavía quedaban del 60 al 70% de todavía crudo, que no podía ser extraído. Con la recuperación secundaria del petróleo, lo que hacían era como que introducir agua salina para que el gradiente, pues sí, era al final de cuentas un gradiente de presión, para que hiciera que el petróleo pues saliera más rápido y también se extrajera más. Pero lo que pasaba es que esta se podía diluir y entonces pues necesitaban métodos de separación. Y con la recuperación terciaria del petróleo, lo que hacen es hacer una inyección de polímeros orgánicos y soluciones micelares, que son como la que estoy trabajando, para incrementar la viscosidad del flujo y ganar flujo y minimizar las pérdidas con la disolución. Bueno, nuestra hipótesis es, si el efecto de introducir un gradiente de presión oscilatorio modifica el flujo volumétrico, entonces este será cuantificado a través de las funciones de transferencia complejas, en función de las propiedades siempre del material. Como objetivos tenemos estudiar los mecanismos inerciales, viscoelásticos e interacciones, solvente-polímero, polímero-polímero, mediante el cálculo de funciones de transferencia complejas, como les decía, la permeabilidad de Darcy, en tensoactivos catiónicos, que son sistemas micelares tipo 1. Como objetivos particulares tenemos calcular el flujo volumétrico de dos geometrías, la capilar y la corona circular, en función de las propiedades materiales y de la fuerza motriz asociada a un gradiente de presión pulsante. Caracterizar la transferencia de momento y la riología mediante un modelo viscoelástico de Burgers. Calcular la función de transferencia compleja en sistemas dinámicos lineales, que son gradiente de presión y flujo volumétrico. Proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de introducir grupos adimensionales y aplicar dichos resultados a tensoactivos catiónicos como el CETAT y el EHAC. Nuestro marco teórico. Bueno, comenzamos a modelar un fluido newtoniano en el capilar y en él encontramos la ecuación de Hagen y Poiseuille, que describe la relación entre un gradiente de presión y un flujo volumétrico, que dependen de una longitud característica. La longitud característica está dada por el a a la cuarta pi sobre 8 por la viscosidad. Y la velocidad máxima también la tenemos ahí. Y como podemos ver, al introducirlo a una corona circular, tenemos la misma relación volumétrica y nos damos cuenta que las ecuaciones pues se vuelven más complejas debido a la geometría. Como ya lo habíamos dicho, en modelos newtonianos lo único que varía es la geometría. Entonces, se vuelven más complejas debido a esta geometría y pues bueno, estas 4 ecuaciones que acabo de presentar son como la base para mi trabajo. Y como podemos ver, en esta parte, pues vemos que se vuelve más compleja debido a que tenemos 2 radios. Tenemos el radio externo, que es el radio 1, y el radio interno, que es el radio 2. Bueno, y ahora podemos revisar el Maxwell. Para esto tenemos que nuestra deformación está dada por la suma de la deformación viscosa más la deformación elástica. La rapidez de deformación está dada por la suma de la rapidez de deformación viscosa y la rapidez elástica. Para tener nuestra rapidez de deformación viscosa nos damos cuenta que es el inverso de la viscosidad total por el esfuerzo viscoso. Y la rapidez de deformación elástica está dada por el inverso del módulo elástico por la
derivada del esfuerzo elástico con respecto al tiempo. Al sacar el esfuerzo nos damos cuenta que en el Maxwell los esfuerzos son todos iguales. El esfuerzo elástico, el esfuerzo viscoso y pues el esfuerzo total son iguales. Por lo que tenemos como resultado la ecuación que tenemos al final, que nos suma el esfuerzo total por una división entre la viscosidad total y el módulo de corte, multiplicada por el esfuerzo elástico con respecto al tiempo. Para Kelvin Boyd tenemos que nuestro esfuerzo está dado por la suma, o sea, ya los esfuerzos en esta no son iguales. Tenemos la suma del esfuerzo viscoso más el esfuerzo elástico. Y el esfuerzo viscoso está dado por la viscosidad total por una rapidez de deformación. Y el esfuerzo elástico está dado por nuestro módulo elástico por nuestra deformación. Y si sacamos nuestra derivada con respecto al tiempo de nuestro esfuerzo elástico, pues tenemos que nuestro módulo elástico está multiplicado por una rapidez de deformación. Y al sacar el esfuerzo, nos queda esta parte de aquí abajo. Para un bimodal de Maxwell, tenemos que el esfuerzo también está dado por la suma del esfuerzo viscoso y el esfuerzo elástico. Al sacar el esfuerzo, nos da esta parte que está aquí abajo, que no es más que una suma de las viscosidades con respecto a una longitud característica y al tiempo. Y bueno, para nuestra deformación vamos a tener esta ecuación que tenemos aquí al final. Y para el Burgers nos vamos a dar cuenta que al realizar todos estos cálculos, no sé si puedan notar que esta parte que puse en negro, que es el esfuerzo, pues se podría decir que matemáticamente idéntico al bimodal de Maxwell. O sea que podríamos concluir que existe simetría en los esfuerzos, por lo que para fines de este trabajo estaremos llamando, bueno, es que se me había dicho que lo que yo estaba calculando era un bimodal de Maxwell. Y pues con esta pequeña introducción quise como que fundamentar que yo estoy haciendo un Burgers, ya que pues matemáticamente los esfuerzos son idénticos, tanto en el bimodal de Maxwell como en el bimodal de Burgers, perdón. Lo único que cambia es esta parte de aquí. Y bueno, nuestra ecuación constitutiva de Burgers es pues la que ya les había presentado y está dada por los esfuerzos que son igual a la viscosidad. Y bueno, para sacar el modelo matemático, lo saqué para un fluido viscoelástico lineal en un capilar. Bueno, las condiciones del proceso serían, pues, que es un capilar, como está en la imagen aquí, que es un líquido no newtoniano, viscoelástico lineal, que es un líquido incompresible, está en estado estacionario, por lo que la velocidad y la presión dependen del tiempo. Los mecanismos gravitacionales se desprecian con respecto al gradiente de presión y los mecanismos viscoelásticos también, ya que, como podemos ver en el dibujito, se encuentra en posición horizontal y existe simetría angular. Bueno, como podemos ver, para pasar de nuestro modelo a un modelo de frecuencias, existe pues esta tablita, y con esta tablita yo pues logré pasar del modelo que teníamos a un modelo de las frecuencias.
para sacar nuestro operador de viscosidad. Y bueno, ahora tenemos las ecuaciones para el flujo. Primero, pues definimos la fluidez compleja como el inverso del operador viscosidad, que es el punto de partida para el cálculo de la velocidad y el flujo volumétrico. El perfil de velocidad se encuentra en función de los parámetros materiales del líquido, la fuerza motriz que deforma continua e irreversiblemente el fluido asociado al gradiente de presión en la dirección axial. Nótese que el perfil de velocidad está determinado por el cociente de las funciones de Bessel con lo que podría inducir efectos resonantes en el sistema. Y pues por último tenemos aquí el flujo volumétrico que depende de la geometría y de nuestra función de transferencia compleja. La función de transferencia compleja está dada, pues por como decíamos, aquí están las funciones de Bessel, lo cual nos van a introducir efectos resonantes en nuestro sistema. Y bueno, por último tendremos el esfuerzo en la pared, que es que matemáticamente es el cociente entre un esfuerzo inercial y un esfuerzo viscoso. Bueno, una vez obtenidas las ecuaciones que tenemos, se desean introducir grupos adimensionales en el sistema para poder realizar las simulaciones. Para introducir dichos grupos adimensionales tenemos que, por ejemplo, en la interacción polímero-polímero dividimos por un tiempo característico. El vector de onda lo multiplicamos por una longitud característica. Para las coordenadas radiales las dividimos entre una longitud característica. La frecuencia compleja la multiplicamos por un tiempo característico. El operador nabla lo multiplicamos por el vector de onda. La presión la dividimos entre un módulo elástico entre un módulo elástico característico. La función de transferencia la dividimos entre una fluidez característica y el flujo volumétrico entre nuestra, entre, lo dividimos entre, entre nuestra, se me fue la palabra. Bueno, lo dividimos entre la geometría que presenta nuestro sistema por el tiempo característico. Bueno, después tenemos variables ecuaciones adimensionales, que son el número de Débora. El número de Débora es el reflejo de la viscoelasticidad, que se define como el cociente del tiempo del tiempo característico entre un tiempo de relajación, nuestra función de transferencia dimensional y nuestro esfuerzo en la pared. Tenemos también el flujo adimensional, que es la función de transferencia por nuestro esfuerzo en la pared, y el operador viscosidad, que tiene pues esta forma. Después continuamos con las simulaciones computacionales y los análisis de resultados. Primero simulamos el modelo de Burgers. El modelo de Newton, perdón. Entonces, en el modelo de Newton podemos darnos cuenta, bueno, tenemos primero simulada la parte real. Nos damos cuenta que se simula la parte real. Nos damos cuenta que a frecuencias bajas muestran un comportamiento constante, que sería esta parte de aquí.
muestran un comportamiento constante. Después, a frecuencias moderadas, el flujo va disminuyendo hasta que a frecuencias muy, a frecuencias ya muy altas, esta función de transferencia comienza a tender a cero, pero no a llegar a cero. Esto quiere decir que nuestra función de transferencia es monótona decreciente. Perdón, ahí está mal escrito, pero sería monótona decreciente. Y bueno, ahora vamos a simular tanto la parte real como la parte imaginaria. Como podemos ver, la parte real es un proceso de relajación. Este puntito en donde se junta la parte real y la parte imaginaria se llama frecuencia crítica. Y como podemos ver, la parte imaginaria presenta un comportamiento gaussiano, que es como en forma de campanita, que le dicen, y tiene un proceso disipativo asociado a la viscosidad por efecto de la fracción entre las capas de fluido del régimen en flujo laminar. Como podemos ver, comienza siendo monótono creciente, llega a esta frecuencia crítica y después es monótono decreciente. Esto quiere decir que tiene procesos disipativos. Como conclusión de estas dos, podemos ver que los fluidos newtonianos no presentan mecanismos resonantes. La parte real, como les dije, describe los procesos de relajación asociados a la inercia y a la viscosidad del material. Y la parte imaginaria describe los procesos disipativos. Estos son asociados a la viscosidad por efecto de la fricción entre las capas del fluido con en un régimen laminal. Y de la manera más adecuada para presentar esta resonancia es con las funciones de transferencia. Y esto es mediante la norma que se saca de la función de transferencia compleja que se saca con una raíz cuadrada de la suma de esto. Bueno, ahora vamos a ver una comparación entre el modelo de Maxwell, el de Jeffrey y el de Burgers. Como podemos ver, los tres modelos presentan mecanismos resonantes, que son inerciales y viscoelásticos, de manera que los tres presentan una máxima en su curva, que sería esta parte de aquí y esta parte muy pequeñita de aquí. Sabiendo que los modelos matemáticos se vuelven más complejos, como ya los llegué a presentar, esto involucra pues mayor número de propiedades al realizar sus cálculos. En este caso podemos ver que la mayor resonancia se obtiene con un polímero puro, que es el polímero de Maxwell, que es esta verde. Obtiene la mayor resonancia porque debidamente a que el polímero está en estado puro. Después tenemos el polímero de Burgers. Este tiene interacciones tanto polímero-polímero como polímero solvente, por lo cual, pues, su comportamiento resonante comienza a bajar. Y pues, por último, tenemos aquí las interacciones que llega a tener Jeffrey, que como sus interacciones son polímero solvente, es decir, está diluido, pues no llega a tener un mecanismo resonante muy grande. Y como ya lo había mencionado, la cascada de curvas se deben a las funciones de Bessel y sobre todo a la viscoelasticidad del material. Y ahora sí, tenemos las simulaciones del modelo de Burgers. Primero quisimos simular, disculpen, primero quisimos modelar las
interacciones que tiene el número de Débora, que como ya habíamos dicho, tiene que es la división, por así decirlo, entre un tiempo característico y un tiempo de relajación. Como nos damos cuenta aquí, como el rosita más claro, es cuando el Débora es pequeño y el más fuerte es cuando el Débora es grande. Por lo tanto, podemos concluir que si el Débora es muy pequeño, este llega a tender a ser el modelo newtoniano. Y si el Débora aumenta, nos da más curvas resonantes. Y bueno, esto nos ayudaría demasiado. Después tenemos las interacciones de Jeffrey. Y como podemos ver, pues aquí mantenemos constante el Débora y el beta y tenemos una variable de entrada, una variable de salida y nos damos cuenta que a bajas frecuencias este comienza a ser constante y después ya comienza a tener nuestras resonancias. El valor máximo se debe a las propiedades viscosas, elásticas e inerciales del material. Como podemos ver en esta parte, si el Jeffrey es muy grande, tenemos muy poca resonancia. Y si el Jeffrey es muy pequeño, tenemos resonancias más grandes. Debido a, como ya habíamos dicho, en el modelo de Jeffrey hay solvente. Entonces, entre más esté diluido nuestro polímero, menos resonancia va a presentar. Y entre menos se presente esta disolución, por así decirlo, más resonancia presentará. Por último, tenemos que ver el modelo del efecto de beta. En beta está asociada a las interacciones polímero-polímero. Nos damos cuenta que de igual manera a bajas frecuencias tiene un comportamiento constante hasta ya llegar a presentar curvas resonantes. Si nosotros tenemos una interacción polímero-polímero pequeña, tenemos muy poca resonancia. Si tenemos una interacción polímero-polímero grande, tenemos bastante resonancia. Por lo tanto, entre más grande es beta, más poder resonante tendrá. Y después de presentar sus curvas resonantes, tiende a ser monótono decreciente, cuando nuestra función de transferencia va a tender a cero. Por lo tanto, podemos concluir que el efecto de los mecanismos del solvente polímero tienen un efecto negativo en contexto a las resonancias del sistema. Las interacciones polímero-polímero tienen un efecto positivo, que sería en este caso beta. Y el máximo aumento se obtiene en el modelo de Maxwell. Y dirán, entonces, ¿por qué no presentas el modelo de Maxwell? ¿Por qué? Porque existen muy pocos, si no es que no existen, materiales que se encuentren en estado puro o polímeros que se encuentren en estado puro. Por lo tanto, ecuaciones como la de Burgers ecuaciones como la de Burgers, pues son como más reales. Y bueno, como se puede apreciar, el efecto polímero-polímero es el que genera un punto crítico más pronunciado. Es decir, entre más grande es beta, debido a sus debidas restricciones. O sea, beta tiene que ser más grande que el efecto de Jeffrey, pero el efecto de Jeffrey no puede ser más grande que 1. Entonces se presentarán resonancias críticas y cascadas mucho mejor apreciables, como podemos ver en nuestra última simulación. Y bueno, las conclusiones del trabajo. Utilizamos la función de transferencia compleja para un modelo mecánico que concluimos como Burgers para observar los efectos que dominan dicho sistema, como las propiedades materiales y números adimensionales, como el número de Débora, el tiempo de relajación y las interacciones polímero-polímero. Con estas logramos analizar
indirectamente los efectos de la concentración, que es parte de lo que haremos en el trabajo futuro. Entonces, logramos ver los efectos de la concentración indirectamente y obtuvimos curvas resonantes, como se pueden ver en esta parte, que a frecuencias bajas presentan una función constante y a una frecuencia específica presentan un punto máximo y ese punto máximo se debe a las a los efectos viscosos, elásticos, inerciales y sobre todo pues a la geometría del material. Ay, perdón. Y bueno, también pudimos concluir que si el Débora aumenta, nuestra resonancia aumentará. Si el beta o las interacciones polímero-polímero aumentan, nuestra resonancia también aumentará. Y si nuestras interacciones de Jeffrey aumentan, entonces nuestras resonancias disminuirán. Y bueno, se obtuvo una metodología sistemática para deducir una expresión para la función de transferencia compleja en nuestra geometría cilíndrica. Este análisis se puede aplicar a varias áreas de la física y de la ingeniería, como son la biorreología, medios porosos y cristales líquidos, asociados a la flexibilidad de las células ciliadas externas. Tenemos como trabajo a futuro checar nuestras funciones de transferencia para ver la función del flujo y en función del esfuerzo para un fluido newtoniano. Y pues también la aplicación a los sistemas miscelares, que ya estamos investigando en algunos artículos. Y pues por último, pues mis referencias. Y muchas gracias. Muchas gracias, Excel, por la presentación. Y bueno, tenemos tiempo para preguntas. Ya saben que nos pueden hacer sus preguntas por medio del chat o levantando la mano con las reacciones del Zoom. Aquí veo levantada la mano del doctor Edson Emilio Herrera. Adelante, doctor. Primero que nada, Itzel, muchas felicidades por la exposición. Realmente expones, a mí me gusta mucho cómo expones. Vamos a la parte de los números adimensionales, porque eso los vamos, me gustaría preguntarte esto, ahí está. Este número de Débora lo encuentras en la mayoría de los artículos relacionados a la permeabilidad en medios porosos. También en sangre está trabajado. Pero creo que ese número se tiene que reformular en un cociente del número elástico. En vez de poner el Débora, sería el número elástico que relaciona el Reynolds y el Weissenberg. Porque no tenemos una velocidad característica en el sistema, entonces podríamos reformular el trabajo en términos de ese número elástico. Otra de las cosas que sería interesante es que combináramos también el número de Womersley, que se utiliza mucho en flujo oscilatorio con el Reynolds vibrátil. Porque aquí tienes un sistema en donde está oscilando. Entonces, a mí sí me gustaría que presentáramos una tabla donde viéramos esos números que le van a dar mucho sentido a tu tesis. Otra de las cosas que te voy a pedir, y vamos a trabajar en eso, es necesitamos parametrizar bien los números adimensionales. ¿Cuáles son los valores que toma beta? ¿Cuáles son los valores que toma lambda j? ¿Y cuáles son los parámetros, digamos, los parámetros que toma, o los valores numéricos que toma la viscosidad total? Esos tres números adimensionales, la memoria, que el doctor Fausto me dijo que eso se aplica mucho en polímeros, pero nosotros lo tomamos como la interacción viscoelástica, lambda 1, lambda 2. La viscosidad total y la suma de tiempos de relajación de retardo de Jeffrey. Eso yo creo que te voy a pedir que lo hagamos bien. Otra de las cosas es que exploremos el parámetro beta. El parámetro beta tiene que ver con la dispersión, con las velocidades de onda de grupo y tanto de fase. Entonces, a mí me gustaría ver
¿cuál es el mecanismo? O sea, es lo que vas a contestar en tu examen. ¿Cuál es el mecanismo atrás de ese aumento o de esa respuesta dinámica que le llamamos resonancia? Yo creo que tiene que ver con la dispersión, con que la velocidad de grupo es diferente a la velocidad de fase. Y eso lo tienes que hacer con ese parámetro beta estrella que tienes ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y por último, el efecto de la concentración, que es lo que acabas de comentar. ¿Cuál es el efecto de aumentar la concentración en tu sistema y cómo se ve reflejado en la resonancia? Entonces, son esas tres cosas que tenemos que estar trabajando bien, bien claro. Y la última podría ser que vamos a hacer algunas gráficas de flujo, no de la función de transferencia. Antitransformamos la función de transferencia y lo vamos a llevar al espacio del tiempo. Eso es con la función delta de Dirac. Pero eso lo vamos a hacer antes del examen y pues tenemos todavía trabajo. Pero yo estoy muy contento con el trabajo que has hecho. Te felicito ampliamente y la manera en cómo lo explicas y cómo manejas los conceptos. Obviamente que hay mucho de dónde cortar, pero estoy muy contento con tu trabajo. Te felicito ampliamente, ¿eh? Pues son 4 cosas que vamos a trabajar antes del examen. Pues nada más es eso, Itzel. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias al doctor Edson por las preguntas. Pues ahí está para que lo consideres, Itzel. Y veo aquí otra mano levantada. Luis, adelante, maestro Luis. Adelante. Sí, doctor, gracias por la palabra. Itzel, también me uno al doctor Emilio por tu presentación. También a mí me gustó cómo expones de manera tranquila, pausada, con el pausado suficiente, ¿verdad? Te felicito en ese sentido. Mi primera pregunta es, bueno, tú te estás enfocando a sistemas miscelares. ¿Cuál dirías que es la conexión de tus ecuaciones con un sistema micelar? ¿Cuál sería la relación que tú estableces? ¿Tienes apagado tu micro? Bueno, como vimos en las simulaciones, al aumentar la concentración de nuestro polímero, este, este tiene un mayor flujo. Entonces, los sistemas micelares se vuelven más complejos y se entretejen al momento en el que también se aumenta la concentración. Entonces, siento que en esa parte se podrían unir los trabajos. Sí, efectivamente, lo que mencionas es al aumentar la concentración del tensoactivo o de la sustancia que generan las micelas, el sistema se vuelve más complejo. Sí, de acuerdo. Pero tus ecuaciones, por ejemplo, esta que estás mostrando, no depende de la variable termodinámica concentración, o no hay un término que esté directamente conectado con la concentración, pero lo que dices es correcto, ¿verdad? Pero ¿a través de qué parámetros en tus ecuaciones se relaciona la concentración de la micela en tu sistema? ¿Podría ser del parámetro beta de las interacciones polímero-polímero? Eh, bueno, no, en realidad no. Eh, la conexión que tú tienes con tus micelas, con tu sistema micelar, es a través, recuérdalo, de los parámetros reológicos. Tanto lambda sub 0, por ejemplo, ahí en el Débora, como G sub 0, la densidad, ¿verdad? Esas sí dependen de las propiedades de tu sistema y van a cambiar efectivamente si tú aumentas la concentración del tensoactivo en el sistema, ¿verdad? Entonces hay que recordar eso. La conexión que tú tienes de tu sistema micelar con las ecuaciones es a través de los parámetros reológicos y de la densidad, por ejemplo, ¿no? Eso hay que tenerlo en mente. Otra pregunta, Itzel, aprovechando que estamos hablando de sistemas micelares. La otra vez vi que hay una agua micelar que me parece que se utiliza para la remoción de maquillaje. ¿Esa agua micelar es el mismo sistema al que tú te estás refiriendo? ¿Podríamos decir que es el mismo? Se podría decir que, bueno, según lo que tengo entendido, el agua micelar es bifásica, o sea que eh,
como que se separa del agua. Y el sistema micelar que estoy trabajando también tiene una parte hidrofóbica, hidrofílica, que también como que repele el agua, pero al momento en el que ya se juntan y se vuelven complejos, bueno, el entrerremado, ya pues sí, se podría decir que sí son lo mismo. Bueno, estrictamente hablando, efectivamente sí es un sistema micelar, ambos casos, ¿verdad? Pero como tú lo mencionaste hace un momento, dependiendo de la concentración del tensoactivo en tu sistema, tú vas a tener distintas fases. Está la fase tipo gusano, la fase de micelas. Eso depende de la concentración y de la temperatura. Es un diagrama de fases, ¿no? Como los que se estudian en termodinámica. Para el caso del agua micelar comercial, no sé los detalles, pero creo que sí está lo suficientemente concentrado el tensoactivo para separarse en fases, como tú bien mencionas, ¿verdad? Entonces, bueno, mi consejo es que en tu presentación hagas esa conexión entre sistema micelar, que es de hecho parte del título de tu tesis, con las ecuaciones. Y es por medio de los parámetros reológicos. Hay que tomarlo en cuenta eso, ¿verdad? Esa es la conexión que tú estás haciendo en tu trabajo. Bueno, por mi parte sería todo, doctor Fausto. Gracias por la palabra y éxito en tu examen. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ahí tienes preguntas para reflexionar, Itzel. Tiene la mano levantada la doctora Catalina Soriano. Adelante, doctora. Itzel, muy bien, muy bonita presentación, interesante con muchas aplicaciones del trabajo. Y yo tengo una duda un poquito con lo que comenta el doctor Antonio. Mi duda va en el aspecto químico. Hablas de que agregas un electrolito. ¿Qué tipo de electrolito agregas por un lado? Y por otro lado, ¿qué relación tiene las características o el tipo de electrolítico con tu estructura que estás analizando, que es este tipo de gusano? Si ven ahora, es interesante lo que dice el doctor, y eso es, creo que una muy buena sugerencia de cómo conectar algunos parámetros con que muestras ahí de tus ecuaciones con la parte, con los parámetros reológicos. Y en este sentido, si hay alguna relación con el tipo de electrolito que tú agregas con respecto a la geometría de tu sistema, y esto modifica o ya lo tienes tomado en cuenta en tus ecuaciones. Ok. Bueno, dice que se agrega una sal, la cual tiene iones contrarios y que penetran en la parte hidrofóbica, lo cual promueve el ensamble de los tensioactivos micelares. Y ya se vuelven pues estas micelas tipo gusano. No podría profundizar más en la parte del electrolito, en realidad sí es un buen punto también para buscar y saber más de esa parte. Pero Y en este momento, ¿sabes a qué tipo de sal estás agregando? O nada más sabes que es una sal, pero no cuál. es que por lo que he investigado solamente sé que es una sal, un electrolito con iones contrarios a los que se encuentran en el principio en la micela que tiene la parte hidrofílica e hidrofóbica. Ok. Ujú. Y con respecto a su siguiente pregunta, que es como que al momento de cambiar esta sal, pues creo que como ya lo mencionó el profesor Luis, pues cada material, bueno, todas las ecuaciones dependen del tipo de polímero o del tipo de material que nosotros estemos trabajando. Entonces, creo que, ay, disculpen, creo que al agregar otra sal, al agregar estaríamos cambiando, por ejemplo, el parámetro de densidad, el parámetro de lambda cero, porque serían diferentes, son diferentes en cada material. Entonces, las ecuaciones sí aplicarían, lo que cambiaría sería pues
pues los valores que tendrían para cada parámetro. Porque, sí, gracias, Ixel. No lo sé, nada más voy a hacer un comentario, porque en realidad ustedes son los expertos, pero desde el punto de vista químico, sí es muy posible que al cambiar la sal se modifique tu estructura por justamente esas interacciones que hay, y a lo mejor, pues, como tienes estas micelas, tienes la parte hidrofóbica, hidrofílica, pues sí, por las interacciones se podría modificar, ¿no? Muchas gracias, Ixel. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora, por la pregunta. Bueno, sí debes de considerar, sobre todo desde que te preguntó el maestro Luis, en tu título, pues hablas de sistemas micelares, entonces sí debes de especificar por qué mencionas a los sistemas micelares y qué tienen que ver con tu trabajo. Si realmente estás usando un sistema micelar o estás usando una ecuación que aplica a un sistema micelar y le estás usando para otro sistema. Eso sí lo tienes que recapacitar, lo tienes que estudiar, porque sí causa un poco de confusión esa parte de los sistemas micelares. Yo nada más terminaría preguntándote cómo fue que obtuviste tú los números adimensionales que estás usando. Es decir, ¿tú los propusiste o hiciste un análisis dimensional de las ecuaciones que estás usando? Con respecto al número de Débora, creo que el profe y yo estábamos como que él me lo propuso y lo intentamos trabajar, que pues bueno, ahorita también ayer me estaba explicando lo de el nuevo número que podríamos proponer. Y para las funciones y los números adimensionales sí se hizo pues se checó para que pudiéramos realizar la dimensionalidad de estos y poder realizar las simulaciones. Sí, me refiero a que cuando ven en la carrera, cuando están en cuarto, me parece que ven balance de masa y energía, les enseñan a hacer un análisis dimensional. Mi pregunta era si tú habías hecho ese análisis dimensional para obtener los números adimensionales naturales, vamos a llamarles, de tus ecuaciones, o los estás usando porque se han analizado en situaciones similares. El Débora sí lo estoy usando porque lo vimos en varios artículos. Lo demás sí se hizo un análisis adimensional. Ok, pues no sé si hay más preguntas, comentarios para Itzel, para que mejore su presentación, que ya está próxima a titularse. Pero si no, pues les agradecemos nuevamente su presencia en estos seminarios y los esperamos la próxima semana con la misma liga, a la misma hora, y ya les estaremos avisando del tema. Muchas gracias por su presencia nuevamente y que tengan buena tarde. Felicidades, Itzel. Muchas gracias, profe.